¿De acuerdo? Así que vamos a orar y después de comer el pan espiritual nos llevaremos a casa el pan natural. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí ahora para hacer tu voluntad, y para hacer tu voluntad necesitamos oír tu voluntad primero, seguir la instrucción que tú nos quieres dar. Aquí estamos, Señor, para darte la gloria. Henos aquí, Señor. Queremos desprendernos de toda carnalidad, egoísmo. Queremos desprendernos del orgullo que nos impide recibir la palabra como que es para nosotros. Aún de la humana sabiduría con la que creemos que ya sabemos las cosas. Y es verdad, podemos saberlas, pero eso no quiere decir que lo estemos viviendo. Háblanos por donde tú nos quieras llevar, porque aquí están tus siervos y tus siervas para escucharte. Háblanos, Señor. Tú sabes lo que necesita tu pueblo, por lo tanto, háblanos. En el nombre poderoso de Jesús. Atentos están nuestros oídos a tu voz. Y que seamos deudores a tu palabra. Que cuando digamos tu palabra, estemos poniéndola por obra, meditándola, confesándola, creyéndola. Que haya una deuda generada en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, Dios nos quiere hablar, no sé cuánto tiempo, pero sí sé que esta es la dirección. Y vamos a hablar de que tú y yo somos sobrenaturalmente guardados del mal. Dios quiere guardar tu vida, aunque tú no lo sepas y aunque tú no lo notes, hay una protección sobrenatural sobre todo lo que es de Dios. Para introducir un poco el asunto, nosotros sabemos que estamos en las manos del Señor, ¿verdad? Sabemos que estamos en sus manos. Pero vamos a ir a Juan 10. Sé que hay cosas que las conocemos, pero no todos, y no viene más repasarlo. Sabes que estamos viviendo en tiempos muy convulsos, muy difíciles, tiempos donde cualquier persona puede estar en riesgo de fallecimiento de una semana para otra, tiempos donde estamos viviendo una situación bastante difícil a nivel mundial. Ahora se está ya produciendo una vacuna. Hoy en las noticias, sin ir más lejos, se estaba hablando de los miles de vacunas que se van a repartir. Todavía no se sabe, aunque digan que sí, pero hay que probar la vacuna, la eficacia, y ver si no se reproduce de nuevo algún tipo de virus después de haberse puesto la vacuna. O sea, hay muchos enigmas, muchas incógnitas pendientes de resolver. Nosotros hablamos ya en una ocasión acerca de nuestra fe y confianza en Dios, que aún nuestros cabellos están todos contados y nuestros días también. La Biblia habla que nuestros días están contados. Por lo tanto, Dios sabe la fecha de caducidad de cada uno de nosotros. Dios sabe, yo no sé si tú te has parado a pensar, pero es bueno que te pares a pensar y sepas que tú vas a morir. Tú sabes que tú vas a morir, ¿no? O sea, no es un drama, es una realidad. Lo que no sabemos es cuándo, afortunadamente, gracias a Dios. Imagínate la amargura de que sepas que te toca tal día y ya te queda uno menos, pero realmente es así. Mañana nos queda un día menos de vida que hoy. Sin embargo, tristemente, por nuestra condición débil, caída, tendemos a vivir amargados, preocupados por todas las cosas, estresados, y se nos van los días y se va una semana y no te has dado cuenta que perdiste una semana. A mí del verano para acá se me han ido ya 3 meses y yo no me enteré. Y me imagino que muchos de vosotros igual, ¿verdad? Pero esos 3 meses ya no volverán. Cuando nuestros jóvenes, por ejemplo, estaba hoy hablando en las noticias, hablando de la adicción de nuestros jóvenes a los videojuegos. Y salía un psicólogo diciendo que hay que llevar mucho cuidado, que hay que dosificarlo, que hay que ponerles horario, hay que ponerles límite. Y estaba hablando de muchas razones psicológicas, psiquiátricas, de por qué es un peligro, pero no dijeron la más importante. La más importante es que se les va la vida y no aprovecharon para nada. Imagínate, simplemente que aprendan a tocar el piano, que aprendan a tocar el saxofón, violín, que aprendan a tocar la guitarra, que aprendan inglés.
que aprendan informática, ese tiempo que dedican solo a jugar, que luego han jugado y que han ganado. Nada. Pero cómo el enemigo nos quiere seducir, atraer. Pero la vida pasa. Un día menos de vida. Hermanos, mañana eres un día menos de vida que te queda a ti y a mí. Es terrible. Entonces tenemos que tener claro eso. Y tenemos que, de ese modo, trabajar y tener, de alguna forma, una capacidad de previsión de que nuestros días que están contados los tenemos que aprovechar bien. Amén. Eso es muy importante. No nos vaya a pasar que se nos vaya la vida y cuando comparezcamos ante el Padre hayamos perdido una vida entera. No debería de ser así. Bien, dicho eso, vamos a ver cómo si nuestros días están contados, nuestros cabellos están contados, Dios tiene cuidado de nosotros, cómo no hay nada que pueda intimidarte, porque todo cuanto acontezca está en la previsión perfecta de Dios. Y van a venir momentos de angustia a tu vida, a mí vienen. Y van a venir momentos de dificultad, a mí me vienen. Y van a venir momentos de enfermedad y de intimidación y de amenazas, a mí me vienen. Pero todo eso Dios lo permite con un plan y con un propósito. Pero ningún arma forjada prosperará contra los siervos y siervas de Jehová. Eso quiere decir que ningún arma de las que el diablo quiere enviar va a prosperar contra los siervos y las siervas de Jehová. Amén. De las que Dios nos va a librar porque no quiere que te toque, porque vienen del enemigo. Pero Dios sí va a permitir para pulirnos y para purificarnos muchas cosas. Bien, hermanos, vamos a leer en Juan 10, vamos a leer 27. Y dice así, para entender una protección sobrenatural, algo precioso que hay para ti y para mí. Dice en Juan 10, 27, mis ovejas, y tú eres oveja del Señor, ¿verdad? Amén. Mis ovejas oyen mi voz, dice Jesús. Oyen mi voz. Qué importante poder ya entender que ante todas las voces que hay en la tierra, nosotros tenemos que estar atentos a una voz concreta. ¿La voz de quién? Del Señor. ¿Y cuándo Dios habla? Cuando tú abres la Biblia. ¿Cómo tú sabes que tú eres una oveja del Señor? Porque tú abres la Biblia, o la lees, o la escuchas, o tienes hambre y sed de las cosas de Cristo. Te voy a poner un ejemplo. Mira, ahora mismo, mi hermano, mi hermana, tenemos una fuente, que lo vamos a ir poniendo en el canal, pero de televisión, pero una fuente de series bíblicas inagotable. Tienes para ver series bíblicas por lo menos por 5 años. Yo tengo la recopilación. En esta semana me he descargado algunas que no tenía y otras que estaban en brasileño. Y tenemos una fuente inagotable que además te engancha, pero te revela de la palabra de Dios. Es algo precioso, aparte de películas. Pero tú sabes lo bonito que es. Yo recuerdo cuando con mi familia, hace unos años, 3 años así, nos enganchamos a esas series bíblicas. José, David, Moisés, pero enganchado, pero qué enganche más sano. Series que tienen que ver con la palabra de Dios, que hablan la palabra de Dios, que se ciñen a la palabra de Dios, que luego los creadores añaden del contexto histórico muchas cosas, pero que te hacen crecer en la voluntad de ¿quién? De Dios. Amén. El hambre por las cosas de Dios debe de estar en nosotros. Las ovejas del Señor son las que oyen su voz. También salió, que una vez yo lo quise poner, no lo he puesto, pero lo quise poner, también salió una vez un vídeo que muchos habréis visto en Facebook, donde varios pastores y personas intentan llamar a un rebaño y no le hacen ni caso. Y llega el pastor de las ovejas y les dice algo, y vienen todas las ovejitas. Porque las ovejas conocen la voz de su pastor. Y nuestro pastor es Jesús.
Pero además de conocerla y diferenciarla y distinguirla entre cientos de voces, también están atentas porque necesitan oír la voz. Porque saben que cuando habla es para algo, para llevarle a otros pastos, para darles de beber, para darles, trasquilarlas, para limpiarles de sus parásitos. Es decir, la voz del pastor siempre cumple un propósito y ellos están deseando, los corderitos, las ovejitas están deseando oír la voz. Y nosotros como ovejas del Señor debemos de estar igual. Porque no lo digo yo, ¿quién lo dice? Entonces, examínate. Mis ovejas oyen mi voz, dedican tiempo a oír mi voz, en la palabra, escuchando una predicación, leyendo la Biblia, en la adoración, en la alabanza, en una serie bíblica, en una película, pero oyen mi voz, necesitan alimentarse, porque ya han nacido, ¿verdad? ¿Qué hace un bebé cuando tiene hambre? Llora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque reclama, mami, que tengo hambre, pero lo dice de otra manera, ¡ah! Llorando. ¡Ey, que tengo hambre! Y nosotros, mi hermano, mi hermana, tenemos que reclamar oír la voz. En nosotros tiene que despertarse oír la voz de Dios. Tristemente, sé que a veces las vanidades ahogan el fruto de la semilla y nos vamos desconectando cada vez más de las cosas del Señor. Y llega un momento incluso que dejamos de un lado las cosas del Señor. Y eso nos va a hacer enfriarnos. Y nos va a hacer dormir, entrar en hibernación espiritual. Y entonces el enemigo nos va a poder arrebatar las cosas del Señor. Hemos hablado de retener la palabra y el Señor quiere que retengas y que nadie te arrebate lo que es suyo. Pero cuidado, porque si tú te quedas durmiendo, el ladrón puede venir y te sorprende, ¿verdad? Recuerdo una vez que estábamos con Pepe cuando veníamos de República Dominicana, de la misión que fuimos, que yo soy muy duro para dormirme, pero duro, en los cambios de horario, en el jet lag, pero resulta que en el aeropuerto de Madrid o Barcelona, ya viniendo aquí, tuvimos que estar un día entero allí, porque buscamos vuelos muy económicos y nos pilló ahí una escala ya viniendo para acá, hasta coger a Alicante. Y yo ya estaba torturado de días de no dormir, de ajetreo, de aeropuerto. Y entonces estábamos sentados en un banco, de estos metálicos que eso te quebranta los huesos, pero con las piernas encima de las maletas de mano para que no nos las... Y yo decía, no te puedes dormir, Ambrosio, si te duermes te pueden robar la maleta, porque aquí hay muchos robamaletas. Y yo, que soy duro para dormir, hasta que me quedaba durmiendo, pero me despertaba porque sabía que si yo me quedo durmiendo, me pueden quitar. No quiere decir que me lo quiten, pero me pueden quitar. Sin embargo, hay muchos cristianos que sí duermen. Y la Biblia dice que no durmamos. Que es tiempo de estar despiertos. No es tiempo de dormir ahora. No estamos en el tiempo de dormir. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco. Y además de oír la voz, ¿qué hacen? Seguir sus instrucciones. Me siguen. Y dice, y yo les doy vida eterna. Aleluya, tú y yo tenemos vida eterna. Y la vida eterna, como hemos dicho tantas veces, no solamente es que tú no te vas a morir y se acabó. Las cucarachas nacen, crecen, se reproducen o no y mueren. Rip, catapult, o como se llame. Pero nosotros no. Nosotros cuando morimos es cuando tenemos la vida verdadera, la auténtica, la plena, la eterna, aquella que no hay sufrimiento, dolor ni enfermedad, aquella que realmente Dios tiene guardado, esa vida que tiene guardada para los que le aman, esa vida que realmente es de provecho y de bendición. ¿Amén? Ahora, continúa diciendo, yo les doy vida eterna y no perecerán. Ahí tienen la vida eterna. ¿Cómo no van a perecer? ¿Cuándo no? Jamás, jamás. Son para vida. Hay vida eterna. No perecerán jamás. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? ¿Alguien me dice qué es lo peor que nos puede pasar? ¿Qué es lo peor que le puede pasar? Yo creo que peor que morirse es sufrir, ¿no? En vida.
Cuando una persona está terminal, cuando una persona está, he visto a personas morir de dolor y eso es doloroso. Eso es lo peor. Pero eso va a acabar, por mucho dolor que haya, eso va a acabar. Lo importante es que nosotros no vamos a morir, tenemos la vida eterna. Y tú sabes que en la vida eterna todo es perfecto. No es un cuento de hadas, es una realidad. El Señor Jesús fue a preparar morada para nosotros, lo está preparando todo, Él lo tiene todo preparado y nos lo ha dejado descrito. Los que han hecho la escuela bíblica y han estudiado la escatología saben lo que nos espera, qué precioso es lo que nos espera. En el milenio y en la eternidad, sin sufrimiento, sin dolor, sin muerte, sin mal, sin diablo. Todo va a ser perfecto y vamos a tener cometido y vamos a tener que trabajar con cuerpo glorificado. Es maravilloso. Pero ahora, por un poco de tiempo, tenemos que sufrir. Por un poco de tiempo tenemos que ocuparnos de doblegar nuestra carne y vencerla, resistir los ataques del enemigo y de nuestra propia carne. Pero los que son de Dios oyen la voz de Dios y le siguen. Y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. Y ahora dice algo muy importante. Ni nadie las arrebatará. La palabra arrebatar es secuestrar o robar. Nadie las arrebatará de mi mano. Es decir, nosotros estamos en las manos del Señor, como esa foto que creo que han puesto. Estamos en las manos del Señor y de las manos del Señor no te puede quitar nadie, ni siquiera el diablo. Cuando una persona oye la voz de Dios, cuando una persona ama la voz de Dios, cuando una persona antepone lo que Dios dice, cuando una persona realmente puede como un bebé estar confiado y descansando en los brazos más seguros, en las manos más seguras que cualquier persona del mundo entero, ni guardaespaldas, ni institución, ni búnker, porque son las manos del Creador del universo. No hay nada que pueda compararse al poder inmenso de Dios. Y ese Dios te ha creado a ti y a mí para la alabanza de su gloria. Y ese Dios te está protegiendo continuamente, aunque tú y yo no lo sepamos. Y de eso vamos a aprender muchísimo en el tiempo que Dios lo permita. Mi Padre que me las dio, luego, realmente nosotros fuimos a Jesús porque el Padre nos llamó y abrió nuestros ojos. Porque al fin y al cabo Él es el que hace la obra. Abrió nuestros oídos. No es que cuando yo me salvé, no, cuando Dios me salvó. Cuando Él me llamó. Cuando Él abrió mis oídos. Porque realmente por nosotros no podemos ser salvos. Mi Padre que me la dio es mayor que todo. ¿Cómo es Dios? No hay Dios tan grande como tú. No hay. No hay. El mayor. Muchas veces vemos al diablo, vemos su mal, vemos la enfermedad, vemos el coronavirus. Todo eso no es nada ante Dios. Vale, el coronavirus es una amenaza, pero en Marte no existe. En la Luna tampoco, en Júpiter menos. ¿Y cuántas galaxias habrá en el universo? Millones y millones y trillones y cuatrillones. No se pueden contar. Quizás infinito, no lo sabemos. ¿Y quién creó eso? Dios. Entonces no tengamos temor. Estamos guardados del mal, somos guardados del mal. Es verdad que van a venir males a nuestra vida, disciplina a nuestras vidas, tratos a nuestras vidas, enseñanzas a nuestras vidas. De toda prueba uno sale, ¿cómo? Más refinado. Porque la fe, como el oro se prueba en fuego, nosotros tenemos que ser probados también. Entonces, no cabe ninguna duda que la prueba es necesaria para que nosotros mejoremos. Pero esa prueba no quiere decir que te va a acabar a ti la vida ni el propósito de Dios. Todo lo contrario. Mi Padre que me la dio es mayor que todos y nadie la puede arrebatar. Ya no solo de la mano de Dios. ¿Ahora de quién? De Jesús, sino de la mano de mi Padre. Y el Padre y yo, dice yo y el Padre, uno somos. Hermano, hermana, fíjate que a continuación dice que tomaron piedras para apedrearlo. Por decir esas cosas, tomaron piedras para apedrear a Jesús. Y fíjate que no hay mayor enseñanza que la palabra puesta a prueba en ese instante. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Vosotros no me reconocéis como Dios, pero yo soy el Hijo de Dios encarnado aquí en la tierra. Y todos los míos están en mi mano.
Y ellos dirían, pero si tú eres humano, ¿qué van a estar en tu mano? Pero es que además están en la mano de mi Padre, pero es que además el Padre y yo, uno somos. Y eso ofendía a los religiosos de una manera terrible, hasta el punto que dice a continuación, dice 31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y un poco en el 33 dice, terminando el 32 dice, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Por las obras que ha mostrado del Padre. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Apedrearon a Jesús? ¿Ahí apedrearon a Jesús? ¿Sí o no? No, ¿por qué? Porque estaba guardado por el Padre. No hay mayor prueba de que tú y yo estamos guardados en Jesús y guardados en el Padre de toda amenaza, que cuando el mismo Jesús está hablando esto, él mismo está siendo guardado por el Padre. De toda ofensa, de toda arma forjada, de todo ataque, de todo deseo de muerte, de todo odio, de toda fobia y de toda rabia que los religiosos de aquella época no querían reconocer que Jesús era Dios encarnado y que Él era Dios. Esos no querían reconocerlo bajo ningún concepto. Pero fíjate que cogieron piedras para apedrearlo, pero al final no lograron apedrearlo. Léete el pasaje y verás que no. Porque el Padre y Él uno son. Y si a Él, hasta que Él llegó el momento y Él dijo, mi vida no me la quita nadie, yo la entrego por mí mismo. Es lo mismo que tú y yo tenemos que decir. Cuando venga una prueba, una amenaza, una enfermedad, tú tienes que decir, mi vida no me la quita nadie. Un juicio que sale mal, que te quieren meter a la cárcel, que te quieren, hombre, por hacer cosas buenas, no malas, obviamente. Una situación adversa que tú ves correr tu vida en peligro, tú tienes que confesar, tenemos que confesar. Mi vida no me la quita nadie. Mi vida está en las manos del Señor. Si Él quiere llevarme con Él, me llevará cuando llegue el momento. Pero el temor tiene que cesar. Debemos de tener claro que lo peor que nos puede pasar es que siempre Dios va a estar a nuestro lado. No dice en Romanos 8 que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar de su amor. ¿Lo dice o no? Pues tenemos que creerlo y vivirlo de una. Porque esa es la promesa de Dios. Porque esa es la promesa del Padre. Porque Jesús vino a revelarnos eso. Amén. Tenemos eso claro. Entonces, coronavirus sí, coronavirus no. Mañana puede decir, puede variar, puede mutar, puede ser otro. Puede ser, hay peores como el ébola, lo hemos dicho muchas veces. Pueden pasar muchas cosas, pero nosotros sabemos que nuestra vida está en la mano ¿de quién? Del Señor. Está en la mano del Señor. Y podemos estar confiados, dormir con Él, estar con Él. Vendrán momentos que no podamos dormir porque vendrán pruebas pero será un día o 2 días, enseguida vamos a conciliar el sueño de nuevo porque nosotros estamos en su mano. ¿Amén? ¿Tenemos ese concepto claro? Bien, dicho eso, vamos a ver cómo hay algo que activa la protección de Dios de forma sobrenatural. Todos estamos protegidos, lo sabemos, pero hay cosas. Y entre ellas, la obediencia. La obediencia activa de forma totalmente sobrenatural la protección de Dios sobre tu vida y mi vida. Es decir, si tú quieres tener certeza, seguridad de que Dios te está protegiendo, de que tú estás seguro, segura en Él, solo tienes que examinar bien cómo estás andando. Ya en el Antiguo Pacto, en todo el Antiguo Testamento, tú habrás visto que habla de las bendiciones de la obediencia. En Deuteronomio habla de eso. Y entonces si tú escoges el oír la voz de Dios y escoges su camino, entonces Dios, y empieza a decir, te bendecirá, te protegerá, bendito será tu arteza, la arteza de amasar, bendita será tu descendencia, bendito será tu vientre, y el enemigo no te tocará, y tú te harás como señor de tus adversarios, y será, te dice, cabeza y no cola. Entonces,
todo eso empieza a hablar acerca de la bendición de la obediencia como una recompensa, como un fruto esperado de toda la cristiandad ahora, entonces el pueblo de Dios, a cambio de ¿qué? De ser obediente. Luego, vemos que en el Antiguo Testamento así fue. De hecho, Adán y Eva en el jardín del Edén, desde la punta hasta el final, desde el inicio hasta el final, Adán y Eva en el jardín del Edén también lo vivieron así. Ellos fueron bendecidos y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, señoread. Sobre todas, y habla sobre los peces del mar, las aves de la tierra, las bestias que hay en la tierra, pero dice algo muy importante. Cuando le da todas las instrucciones, ellos van a ser obedientes, obvio, pero les dice: pero de todos los árboles podéis comer, pero, esa era la obediencia de ellos, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no. Se reducía a un solo punto de lo que no podían hacer. ¿Lo recuerdas, verdad? Ellos estaban guardados, ahora escúchame para que entendamos, hasta que ellos toman del árbol, ¿estaban guardados del mal? Sí. ¿Estaban guardados del diablo? Sí. ¿Estaban guardados de ver su desnudez? Sí. ¿Estaban guardados del cáncer? Sí. ¿Y de la muerte? Sí. ¿Y de la enfermedad? También. Estaban protegidos de forma sobrenatural sobre cualquier cosa que pudiera venir contra ellos. ¿Qué fue lo que activó y detonó? ¿Qué activó y detonó la pérdida de la protección? La desobediencia. Directamente. Después viene Caín y Abel. Abel amaba al Señor y dio lo mejor. Dice que ambos tenían que darle algo al Señor y Abel le dio lo mejor para el Señor. Con gozo, generosidad, alegría. Pero Caín le dio algunas cosas de las que tenía cada uno, tú sabes la historia. Pero ¿qué pasó? Que se ensoberbeció, cogió rabia. Caín contra Abel. Le tuvo envidia porque vio con agrado no solo la ofrenda de Abel, sino el corazón con el que ofrendó. El corazón es lo que Dios vio. Entonces, la ofrenda de Caín no fue acepta igual. Entonces, Dios tenía una relación muy estrecha con el ser humano y le cogió rabia, envidia. Y entonces dice la palabra en Génesis 4, dice: Caín, si el pecado va a llamar a tu corazón, es decir, ya hay una pérdida de protección por tus padres, le dice a Caín, pero ahora el pecado va a llamar a tu corazón. Si tú escuchas el pecado, si tú haces caso del pecado, se va a hacer señor de ti. Pero si tú eres capaz de resistirlo, si tú eres capaz de no obedecerlo, tú vas a ser señor del pecado. ¿Y qué hace Caín? Desobedecer. ¿Y qué le pasa a Caín por haber desobedecido? ¿Qué le pasa? Dice que una marca se pone sobre él y recibe una maldición. Allá donde vaya, él es desterrado. Y todo el mundo sabrá que él es Caín. Luego, perdió la protección de estar con Abel, con Adán, con Eva y con el resto de hermanos. Vemos que la obediencia trae una bendición sobrenatural, pero la desobediencia no te protege totalmente. Así que Adán y Eva quedaron desprotegidos, fueron expulsados del Edén. Caín y Abel ya vivieron fuera del Edén. Entonces ya ellos tenían que usar ropa porque fueron abiertos sus ojos. Entonces la maldad entró en el hombre. De ahí viene, muchas veces dicen: ¿dónde está Dios? Pues Dios está esperando que todo esto acabe y nos libere de tanto sufrimiento. A veces una persona tiene un niño con problemas, o a veces una persona ve a otra sufrir, o viene un cáncer y separa a alguien que amas. Y muchas personas cuestionan a Dios por ignorancia, porque no saben que Dios no es el autor del mal. Él es el que quiere librarnos del mal. Él es el que creó el mundo perfecto y nosotros lo hemos, por consecuencia del pecado, como consecuencia del pecado, lo hemos estropeado todo. Pero tú y yo vamos a aprender a ser guardados de él mal. Pero la obediencia es fundamental. Pero vamos a obedecer
Primero, porque Dios lo merece. Y segundo, porque sabemos que nos conviene. Pero Dios lo merece. Dios lo merece. Porque las consecuencias, déjame decirte, se pagan sí o sí. Acuérdate que el pecado es como un boomerang que tú te olvidas y va dando vueltas y al tiempo vuelve. Y entonces vuelve y te daña. ¿Sabes cómo es un boomerang, no? Es un objeto que lanzan, que va dando vueltas, pero hace un semicírculo, un ovaloide, y vuelve a ti. Entonces tú pecas, te das la vuelta, te olvidas, uy, no ha pasado nada, mira, si no ha caído un rayo, no me ha triturado. La gente es muy religiosa, pero luego viene y te da. Y Dios quiere evitarnos eso. Quiere evitarnos el boomerang del pecado a largo plazo. Y quiere dejarnos íntegros e intactos. ¿Amén? Y si hemos pecado, nos va a restaurar. También hay restauración en Él. También hay poder en Él. Y también nos guarda de la destrucción, porque hay una siempre restauración. Bueno, yo voy a omitir el profeta de Betel, porque todos lo conocemos. Pero acuérdate que el profeta de Betel, en un momento determinado, Dios le envía una misión. Y no hay nadie, ni siquiera el rey de Israel puede prenderlo, porque cuando va a prenderlo la mano se le queda seca. Y tiene que pedirle al profeta, al joven, que ore por su mano y se vuelve a restaurar. Pero este profeta, con toda la bendición y protección de Dios, con todo el respaldo de Dios como nunca nadie antes, tú vas a ver pocos casos en la Biblia con ese respaldo de Dios como el profeta de Betel, había recibido una instrucción y es que vuelve por otro camino y no te pares. No hables con nadie y no vayas con nadie. Este joven, cuando ya volvía de la misión, con gran gloria de Dios, se para debajo de una encina, hace mucho calor, está a la sombra, y el profeta viejo llega y dice, oye, vente conmigo a mi casa. No, que yo soy profeta y me ha dicho Dios que yo no puedo irme con nadie, que yo tengo una misión y tengo que volver por otro camino. Y no, pero yo soy profeta también, hombre. Y yo también sé lo que hay que hacer. Vente conmigo, que a mí Dios me ha dicho que te vengas. Y ahí perdió toda la protección sobrenatural, la perdió, de una. Ahí perdió la protección y acaba muerto. O sea, fíjate que un hombre joven, siervo de Dios, con toda la protección de Dios, que no puede ni el rey de Israel con todo su ejército prenderle porque se le seca la mano, y que tiene que orar a Dios para que se le vuelva a restaurar la mano al rey. Sin embargo, este hombre, cuando desobedece, pierde toda protección. Y dice que coge su asno y cuando sale de la casa del profeta viejo se topa con un león y allí muere. Muere él, pero no muere el asno ni el león. Ahí quedan los dos sentados y él muerto. Hermano, y esto nos tiene que hacer entender, no por miedo, porque ahora estamos en el nuevo pacto, pero nos tiene que hacer entender que Dios quiere que nosotros seamos guardados del mal y que la obediencia sea como una coraza sobrenatural que puede proteger y guardar tu vida y mi vida. Amén. Y eso es bonito, mi hermano, mi hermana. Hay videojuegos, yo me acuerdo de los videojuegos de mi época, los de ahora no los conozco mucho, que te daban, cuando cogían muchos puntos, te daban como una coraza. Entonces, si te disparaban o algo, yo estoy hablando de monigotes muy elementales que habían antes, y entonces te daban una coraza y aunque te disparasen, no te mataban. Y al tiempo se quitaba la coraza. Y me parece que eso sigue, ¿verdad? Eso sigue, ¿verdad, jóvenes? Tú tienes la coraza de la protección de Dios, que no te va a hacer daño ningún dardo del enemigo mientras tú obedeces a Dios. Y el que obedece en la Biblia se llama siervo o sierva de Dios. Vamos a Isaías, vente conmigo. Sé que lo hemos visto muchas veces, pero este versículo es fundamental. ¿Por qué? Porque, mi hermano, mi hermana, te puedo asegurar que van a venir muchos momentos a tu vida cuando a alguien le hacen brujería, siempre tiembla y no se da cuenta de que tenemos poder contra esas cosas. Tenemos gran autoridad de parte del cielo. Ninguna arma forjada va a prosperar contra ti. Isaías 54. Ya te digo, versículos de estos tienen la Biblia llena, porque el antiguo pacto está repleto. Pero vamos a ver los más sustanciales, al menos que Dios puso en mi corazón. Dice en Isaías 54, versículo 15. Pero en vez de empezar en el 15, lo vamos a empezar en el 17. Y después vamos al 15. Mira cómo dice la palabra. Ningún
arma forjada. Tú sabes que la forja se refiere al hierro, al metal, cuando se mete en el horno de fuego y cuando se somete a un proceso de golpeo y de enfriamiento rápido en agua, otra vez al rojo vivo, al fuego, golpeo para darle la forma y otra vez rojo vivo se mete en el agua para que en ese cambio de temperatura brusco el hierro, el acero se templa. Es decir, el metal que puede ser resquebrajado, partido, cuando se somete a ese proceso, al templarse quiere decir que va a tener una solidez, que va a tener la capacidad de no romperse. De hecho, los cristales templados que hoy utilizamos para tablet, para móvil, de otra manera son laminados, pero se llaman templados porque ha pasado un proceso también en el cual el cristal es capaz de soportar un golpe sin que haya una especie de agujero o que se fracture totalmente y se rompa. Se puede rajar, resquebrajar. Mira, ahí tienen una puerta que tiene cristal templado, del que usan en los bancos, que hace muchos años, cuando estábamos en el otro local, alguien dio una pedrada y está el cristal resquebrajado, pero no se rompe. Ustedes me entienden, ¿no? Porque es cristal templado. Bien, en los bancos, por si hay algún atraco, alguien quiere pegar un tiro y entrar, tienen ese tipo de cristal. Pero es que en tu propia casa, si tú tienes una mampara de ducha, de baño, y este cristal, te puedo asegurar al 100% que es cristal templado también. Porque ese cristal hace que no se rompa. Imagínate que se rompiera, puede explotar un cristal. Imagínate la tragedia que tú estés en la ducha y te explote una mampara. O que con un golpe se rompa una mampara. Imagínate cómo sería el desenlace terrible, ¿no? Dramático. El arma forjada está representando un arma con el cual tú y yo podríamos morir perfectamente. Está representando un arma inquebrantable, indestructible. Está representando un arma letal, mortal de necesidad. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo eso? Ese es el arma forjada que aquí habla. Y dice, ningún arma forjada contra ti prosperará. Es decir, ¿qué quiere decir prosperar? ¿Que va a venir contra ti? Sí, va a venir, pero no va a prosperar. Que te va a atacar, pero no va a vencerte. Que te pueden lanzar esa lanza, pero sea como sea, Dios se las va a componer para que no te dé. ¿Te acuerdas cuando Josafat se fue a la batalla sin haber consultado a Dios? Y fueron a por él porque iba disfrazado de rey y todos iban a por otra persona. Pero como él se metió con Acab, creo que era, y como él se metió en la batalla, entonces Josafat, vestido de rey, y el otro dijo, toma, tú de rey, yo aquí de súbdito, te doy los honores. Y dijeron, ahí está el rey, vamos a por él, y el ejército fue a por él. Pero gritó y dijeron, no, este no es el rey. Y entonces alguien lanzó una flecha a la aventura. Dice a la aventura, no se sabe de qué bando era, no se sabe si era de las fuerzas de Josafat o si eran de las fuerzas del enemigo, pero alguien lanzó una flecha a la aventura y esa flecha, ¿sabe a dónde fue a parar? Al rey malvado que engatusó a Josafat para ver si él moría y él se libraba. Es decir, ningún arma forjada. ¿Te acuerdas de Mardoqueo? Mardoqueo era un hombre recto, Mardoqueo era un hombre que amaba a Dios. ¿Y quién le tenía bastante tirria y odio? Amán. Y Amán había preparado en su patio, en su casa, había preparado una horca. ¿Para quién? Para Mardoqueo. Eso es un arma forjada. Un arma forjada simbólicamente aquí es el arma del que tú no vas a escapar. Y Mardoqueo no sabía el odio que Amán le tenía, sabía que había, pero no tanto. Ya tenía en su propia casa para matarle. Así el diablo muchas veces te va a ver a ti. Me voy a cargar la vida de todos los que estamos aquí. Él quiere y él tiene sus trampas.
Y Él tiene su horca, su arma forjada. Él tiene una enfermedad para cada uno de nosotros y se frota las manos diciendo, me lo voy a cargar. Y una trampa para que caigamos en pecado. Y Él tiene un desánimo, una depresión. Y Él tiene todo preparado para que caigamos. Tenemos que saber cómo Él funciona. Pero la Biblia dice que ninguna de esas armas va a prosperar. ¿Pero cuándo? ¿Porque somos bonitos de cara? No. Porque Dios es tan bueno que nos va a cuidar. No solo por eso. Dice, ninguna arma forjada prosperará y condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia, es decir, la promesa que Dios ha dejado. ¿De quién? De los siervos, de las siervas de Jehová. Escuchen, ¿quién es el siervo y la sierva de Jehová? Los que viven para obedecer, servir. Obedecer. Luego, el arma se va a preparar. El arma está forjada, está preparada. El arma es destructiva, pero no va a prosperar. Por eso, yo no sé tú, pero yo a veces siento, ¿no?, cómo me traspasa, pero de refilón, la lanza de, no sé, me voy a inventar, depresión, la lanza de desánimo, pero no me traspasa mi corazón. La lanza de la tentación, pero no llega a hacerme caer. La lanza al abandono, la lanza de querer morirme. Yo noto cómo me tocan, pero no llegan a prosperar. Así como veo las trampas que Él me pone y cómo vehículos se me cruzan cuando voy en moto, cuando voy andando, tropiezo. Y yo voy viendo, mi hermano, mi hermana, cómo alrededor de mí, me imagino que tú igual si tienes ojos para ver. Vamos viendo cómo hay armas forjadas. Mardoqueo no vio la horca que tenía Amán, pero él era un hombre fiel, que antepuso ese complot que había para matar al rey por unos eunucos y se jugó su propia vida para denunciarlo. Y cuando Esther estaba en palacio, se jugó su vida y la vida de Esther para denunciar la conspiración que Amán estaba haciendo. Porque él ponía primero a Dios y el pueblo de Dios que su propia vida. Eso es un siervo de Dios. ¿Qué hizo Mardoqueo? Escuchen, ¿qué hizo Mardoqueo para librar su vida? ¿Hizo algo? ¿Resistió a Amán? ¿Puso a alguien en contra de Amán? No hizo nada. Sí, hizo una cosa: poner a Dios lo primero y ser obediente. ¿Verdad que sí? Pero aquel no sabía la horca que tenía Amán para él. No. ¿Y quién estaba guardando a Mardoqueo? Dios. Pueden haber muchas trampas, no nos interesa cómo son, porque eso nos puede hacer. ¿Te acuerdas cuando Jezabel amenazó a Elías? ¿Cómo se puso Elías? Un hombre valiente que venció a todos los profetas de Baal y de Asera. Un hombre que fue increíble en el Monte Carmelo lo que logró. Y cuando una amenaza de una mujer le dice, vas a morir, vive Dios que vas a morir, mañana estarás muerto. Y él coge y escapa y huye como un cobarde. No es que fuera un cobarde, pero la acción de decir, hay un arma forjada, tengo que escapar por mi vida. ¿Y dónde se mete al final? En una cueva. En la cueva de la depresión, del desánimo, del desaliento, en la cueva de la apatía, donde muchos cristianos están metidos hoy por una amenaza, por un arma forjada, por algo que nos puede suponer un Goliat en nuestra vida. Pero sin embargo, al final Dios sacó a Elías de la cueva y al final le hizo vencer y al final vino a por él. Amén. No lo mató Jezabel, Dios se lo llevó en su tiempo, en su día y a la hora que Dios tenía para él. Porque Dios no nos da más de lo que podemos soportar. Pero no se trata de que nosotros nos defendamos. Muchas veces queremos defendernos. Nuestra mejor defensa es la obediencia. Obedece a Dios y todo lo demás vendrá. Obedece a Dios y Él te protegerá. Él nos quiere librar de muchas consecuencias del futuro, como consecuencias que estamos viviendo hoy, son por nuestra torpeza del pasado. ¿Amén? Bien,
Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, y habrá un juicio, por supuesto. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá. ¿De dónde viene la salvación? De Dios. Y así fue con Mardoqueo, y así fue con cada hombre y cada mujer que sufrieron injusticia y que ya no sabían, como la vida de José en Egipto. ¿Cuántas injusticias sufrió José? ¿Y José qué hizo para defenderse? ¿Qué hizo José para defenderse? No hizo nada. Cuando la mujer de Potifar, sus hermanos primero lo venden, lo echan en el pozo, Dios lo guarda, pero él era obediente y Dios tenía que tratarlo, tenía que purificarlo, quitarle el orgullo, la arrogancia, pero luego lo lleva a otro estatus, a otro episodio, y en ese episodio, cuando ya está en la casa de Potifar y él prospera, entonces lo acusan injustamente y él no tiene defensa, acaba en la cárcel. Y ahí en la cárcel hace todo y vuelve a subir para arriba y se vuelven a olvidar de él. Todo injusto, pero Dios estaba con José y ninguna arma forjada prosperó. Fíjate que la mujer de Potifar lo acusa injustamente y un día José era por encima de Potifar. Era el segundo. Después de Faraón estaba él. No había nadie con más altura que José. Porque ninguna arma forjada. Fíjate que cuando lo lanzan a la cárcel, lo normal es que se hubiera podrido en la cárcel. Se hubiera podrido en la cárcel. Y más en ese tipo de cárcel. Pero ¿prosperó ese arma forjada? No. ¿Y el arma forjada de los hermanos prosperó? Tampoco. Porque esa es la herencia de los que aman a Dios y le sirven. Y dice el 15, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Y el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Y esto lo vive Mardoqueo con Amán. He aquí que yo hice al herrero que sopla sobre las ascuas del fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Dios nos dice de alguna forma para que entendamos, vamos a ver, si el enemigo viene, es creación mía, no va a ir contra ti si tú me agradas a mí. Así que tranquilo, tranquila, que esa arma forjada que a ti te amenaza viene de criaturas que yo he creado y que yo uso con un fin y con un propósito. Así que tranquilo, tranquila, que si tú andas en obediencia no te van a tocar. Y si te tocan es porque yo tengo un plan para hacerte mejor. Y eso nos tiene que quedar claro. Y vamos a ir aprendiendo en lo sucesivo. Hermano, hermana, vamos a ir aprendiendo muchísimas cosas acerca de todo esto. Como el mismo Jesús también fue cuidado desde el nacimiento y hasta la muerte, de apedreamientos, de persecuciones, de trampas, de preguntas capciosas, de preguntas con trampa, incluso algo muy conocido por ti y por mí, y terminamos en Mateo. Búscalo conmigo para que veas que sabes que Jesús, el hombre más obediente que va a haber jamás en toda la tierra y en toda la historia de la humanidad, y Jesús ya desde antes de nacer, ya cuando estaba en el vientre de su madre, había persecución, bullying, acoso. Acuérdate que José la quiso dejar en secreto para que no la apedrearan, pero Dios le dijo que la tomara. Y ya desde entonces se ganó la fama de que ella era una mujer en fornicación. Y al mismo Jesús de mayor le dijeron, hijo de fornicación, para desacreditarlo. O sea, no vayas a creer que la vida de Jesús, porque nosotros leemos la Biblia y nos hacemos una idea corta de cómo fue, no vayas a creer que fue fácil. La vida de Jesús no fue fácil. Y la vida de María no fue fácil. Y la vida de José tampoco. Ellos fueron vistos como fornicarios. Ellos fueron vistos con desprecio por la sociedad de su tiempo y en su ciudad natal, o sea, de donde pertenecían, en Nazaret. Y ellos crecieron con la fama de que Jesús era hijo de fornicación. Pero es que estando en el vientre, lo que no sabemos, que la Biblia no dice, pero cuando Jesús nació, cuando sabes que Herodes, por la visita de estos sabios, de estos astrónomos, mira lo que pasó, que sé que lo conocemos. En Mateo 2 dice, muy rápido, porque esto lo hemos visto otras veces, voy a saltar un poco. Dice que vinieron del oriente, en el versículo 1, unos magos, unos sabios, unas personas que estudiaban
lo que son las estrellas, los tiempos. Y dice que preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto. Y se meten en el palacio de Herodes, ni más ni menos. Un hombre despiadado, perverso, y que querían adorarlo. Así que Herodes investigó, indagó, le preguntó a los sabios suyos y les dijo a ellos, mira, id vosotros, decidme si le encontréis dónde es. Pero Herodes, ¿qué quería? Matarlo. Mira qué arma forjada tenía el diablo para matar a Jesús. Pero Jesús, que ya nació, ¿por qué fue protegido Jesús? Sí, porque era hijo de Dios, pero es que Jesús ya nació por obediencia. Nació, primeramente, la obediencia de María de aceptarlo. La obediencia de José de adoptarlo como padre. La obediencia de Jesús que fue voluntariamente y se hizo hombre. Y entonces dice, un poquito más adelante, que Herodes llama a los magos y los envía a Belén y les dice, id allá y cuando le halléis, hacédmelo saber para matarlo. Y esto acaba en el versículo 13, acaba diciendo, después que partieron ellos, porque dice el 12 que le avisó en sueños, mira cómo Dios protege a los que obedecen, a los siervos y a las siervas del Señor. Dice con claridad, después que partieron ellos, porque le avisó en revelación, en sueños, que Herodes quería ir a por el niño, y se fueron, se lo llevó por otro camino. Dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Qué importante la obediencia. ¿Qué hubiera pasado si se quedan allí? ¿Qué hubiera pasado si José dice, bueno, María, me ha dicho un ángel que nos tenemos que ir al desierto, pero mañana hacemos la maleta? A lo mejor esa noche hubiera pasado. Qué importante prestar atención, qué importante. ¿Cuántos de nosotros tenemos instrucciones de Dios de cosas que no estamos viviendo por desobedientes? Y ya no digo que un arma forjada prospere, sino simplemente no hemos oído la voz de Dios y no estamos en el tiempo ni en el propósito de Dios. Y hemos antepuesto nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros caprichos, nuestra manera de ver las cosas, lo hemos antepuesto a una instrucción de Dios para nuestra vida que nos iba a hacer sentirnos plenos y llenos. Y vemos nuestra vida insípida, sin sabor, sin olor, sin color. Eso es muy fácil que nos pase. Imagínate el propósito que tenía María y José con ese bebé. Si ellos llegan a desobedecer, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Y entonces dice, y mira la que se lió, que eso los historiadores hablan, y tú puedes investigarlo, y es terrible lo que pasó, cómo corría la sangre de los bebés por las calles. Eso fue algo terrible, profetizado, como vamos a leer. Y entonces dice, levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, permanece hasta que yo te diga. Y él despertando toma de noche al niño y a su madre, de noche. Y era peligroso de noche, y si no iban con más personas, más aún. Y habían ladrones, salteadores, habían personas peligrosas. Y se fue a Egipto en la noche, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar todos los niños menores de 2 años que había en Belén. Hermanos, no había control de natalidad como ahora. No habían canales de televisión para entretener a los papás. Ahí los hijos brotaban hasta de las peñas. Las familias ahora con 4 hijos dicen, tú estás loco, pero antes eran 16, 20 y 30 y 20 y tantos. Y no hay que irse muy lejos. Ya hace 3 generaciones, los abuelos de mis padres y todo eso ya nos contaban. Nos contaban mis abuelos y los padres de mis padres y los abuelos de mis padres eran numerosísimos. Imagínate cuántos niños murieron menores de 2 años cruelmente. Por la ambición, por la codicia, por la maldad de este Herodes. Qué importante, eso es un arma forjada, eso es un cañón inmenso. Eso es un arma destructiva. Ahí no hubo piedad ni misericordia. Y habría muchas personas, Dios lo permitió, no sabemos por qué, pero tenemos que entender
que Dios no es el autor de la maldad, pero Él pudo prevenir a su siervo, pudo prevenir a tu Salvador y a mi Salvador por la obediencia de sus padres. Porque la obediencia trae protección sobrenatural. Y yo puedo imaginarme, aunque la Biblia no lo diga, que muchos de esos niños, quizá hijos de padres creyentes, fueron avisados también. La Biblia no lo dice, pero yo sé que Dios, cuando tiene un plan y un propósito, habrían otros que Dios también salvaría. Pero necesitarían de obediencia a esos padres. Como Dios quiere salvarte a ti, a mí, a los nuestros de muchas cosas, pero necesitamos ser obedientes. Y mira la tragedia. Dice, mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías. De ahí la profecía, la obediencia a la palabra más segura, es la palabra de Dios. Y entonces esto estaba ya escrito. Luego todo lo que está escrito es para ti y para mí. Y lo demás, para Dios. Pero lo que está escrito es para que tú y yo lo vivamos. Son profecías que se van a vivir, se van a cumplir. Y ya no solo las profecías que anuncian algo, sino todo lo que habla la Biblia y que nos quiere evitar que el arma forjada pueda tocar nuestra vida. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, fue oída voz en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí el ángel del Señor apareció en sueño a José Egipto, diciendo nuevamente, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Y él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. De modo, hermano, hermana, que vamos viendo cómo preservaron a través de la obediencia. ¿Verdad que no fue luchando, ni mintiendo, ni ellos usando, no sé, un escondite especial? No. Fue obedeciendo. El mecanismo de Dios para librarnos de la caída, el mecanismo de Dios para librarnos del arma forjada, el mecanismo de Dios para librarnos de las trampas del diablo, de las horcas y de las trampas que no podemos ver, pero que alguien está tramando contra nosotros, ¿qué es? La obediencia. Te pueden hacer brujería, tranquilo, tranquila. Si tú eres obediente, tranquilo. Te pueden hacer mal de ojo, tranquilo, tranquila. Si tú eres obediente, no te va a traspasar. Quizá te dé un día así un poco de jaqueco, parece que me duele la cabeza, pero se acabó, de ahí no pasa. Pero tú tienes que ser obediente. Obediente a todo lo que Dios nos dé. Amén. Lo vamos a dejar ahí y proseguiremos. Vamos a ponernos en pie y vamos a darle gracias a Dios y a pedirle que esta palabra pueda hacerse rema en nuestra vida y que Dios pueda, ya que nos va no tanto a exigir, sino a dar a conocer cómo Él trabaja, cómo Él quiere cuidarnos, cómo estamos seguros en sus manos. Señor Jesús, gracias porque quizá habían personas más obedientes que nosotros. Quizá había personas que pudieran hacer las cosas mejor que nosotros. Quizá hay personas más bondadosas y más obedientes que nosotros. Pero tú has querido salvarnos a nosotros los que estamos aquí, a cualquiera que está oyendo o viendo este mensaje. Tú has tenido a bien que seamos nosotros los escogidos, los elegidos para salvación. Por ese motivo, ahora, Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos todos unidos en este momento, que tú hagas rema, palabra iluminada, que no olvidemos la trascendencia de que habrán en el camino impedimentos, trampas, baches, agujeros, horcas, cañones, lanzas, de todo tipo de armamento, munición, que decimos natural para simbólicamente expresar lo espiritual. Pero que todo ese armamento que el enemigo, que el mal, incluso que las personas pueden intentar atentar contra nosotros, no prosperará si nosotros somos obedientes a ti. Por eso
Imprégnanos de la necesidad de la obediencia. Los cabezas de familia tenemos esa gran responsabilidad. Todos, pero el cabeza de familia con su obediencia unge y protege todo su hogar. La palabra es clara y dice, si el cabeza de familia supiera cuándo el ladrón va a minar su casa, velaría. Ahí hay de alguna forma una asignación de responsabilidad, pero tristemente el varón ha dejado su lugar en la mayoría de las ocasiones y son las mujeres las que están tomando el lugar, y Dios obviamente las va a usar a ellas también y va a proteger los hogares, pero levanta y despierta, Señor, a los hombres, a los varones en el hogar, a tomar el sacerdocio, a tomar la autoridad y a cumplir, Señor, cada palabra que hay escrita profética, para que puedan guardar también sus hogares. Porque es como cuando el gorrión, la golondrina, abandona el nido, abandona la misión, la función. Hay una desprotección. Despierta a los varones, Señor. Aparte de trabajar y aparte de tener hobbies, aparte de vivir la vida de ensueño, el sueño español, el americano, el latino, tanta tontería, tanta vanidad, despierta al hombre para que tome su lugar, despierta a los varones para que tomen su lugar, en el nombre de Jesús, para que cada hogar esté protegido, cercado, vallado, con protección. Es verdad que puede venir alguien cansado del trabajo, pero habrá algo más importante que darte a ti la gloria y prestar los oídos a tu voz, como los prestó José y María, y fueron librados, y su bebé fue librado de la muerte. Ayúdanos a entender nuestra responsabilidad. Guárdanos del mal. Sabemos que somos guardados del mal. Así lo dice incluso la oración del Padre Nuestro. Así lo dice incluso Juan 17. Jesús orando por sus discípulos al Padre. A los que me has dado yo he guardado. Yo los he guardado. Guárdalos del mal. Pero todo se basa en la palabra. Y tú le das la palabra en Juan 17 diciendo, yo les he dado tu palabra. Tu palabra es la verdad. O sea, hay una asociación entre ser guardados del mal y el cubrirnos con la palabra. Por eso habla en Efesios de la armadura del cristiano que nos protege de las armas forjadas. Es vivir la palabra desde la cabeza hasta los pies, desde el yelmo de la salvación hasta las sandalias del evangelio. Ayúdanos a vivir la palabra y a ser guardados del mal. Y que todo cuanto venga, entendamos, Señor, que fue porque tú tienes un propósito, porque tú nos vas guardando. Muchas gracias, Señor. Despídenos en tu bendición y danos ahora esa protección tan maravillosa que tienes para nosotros, asignándola dentro de nuestro ser con toda autoridad, sabiendo que nada nos va a tocar, que podamos descansar tranquilos y vivir una vida en plenitud y en fructificación, dándote la gloria en todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.